acá está Paul Brunner, como siempre, 29 de abril. Ya empezaremos con el programa del Glatzatuesto, su editorial. Vamos a escuchar qué nos dice él. Puedes adelantarlo un poquito. Acá está. Sube el volumen. Después de haberlo encontrado culpable del delito de lavado de activos en una nueva condena que está vinculada al caso Odebrecht, al caso Lavallato. Su hijo, Rómulo Peñaranda, Málaga, fue sentenciado a 20 años de cárcel y según la resolución que ha emitido el Poder Judicial, esta tiene que, por supuesto, ejecutarse después de ser confirmada en una instancia superior. Sin embargo, le han dado una serie de restricciones y prohibiciones hasta que esto pueda suceder para evitar que se corra de la justicia, para decirlo en términos más concretos, como ha pasado ya en otros casos. Si incumple estas medidas de restricción y de obligación de permanecer en el país y de permanentemente estar yendo al juzgado para garantizar su presencia en el marco de este procedimiento que todavía no termina, se va a proceder a ejecutar de manera inmediata las penas impuestas, 35 años y 20 años para estos dos que están directamente vinculados a la trama Lavallato, al caso Odebrecht. ¿Qué cosa es lo que la investigación que hizo el equipo Lavallato ha podido identificar y certificar en el Poder Judicial? Que recibieron 2.6 millones de dólares en sobornos provenientes de la empresa Odebrecht y utilizaron la empresa Alfa Consul, sociedad anónima, como fachada para simular fiscalizaciones de obras públicas, entre ellas la carretera interoceánica sur. Este dinero fue canalizado a través de las cuentas ocultas de la banca privada de Andorra, que, como ustedes bien saben, fue un mecanismo que por lo general era muy usual en esta trama y de ahí se pagaban coimas a funcionarios peruanos. Miren, el caso tiene varios elementos que uno tiene que proyectarlos también en otros procesos que están en investigación. Primero, ¿no?, que Odebrecht tenía una estrategia, yo diría, de copamiento absoluto de todas las instancias que estaban directamente vinculadas a lo que querían conseguir de un país en particular. No solo iban por los y las candidatas que tenían altas posibilidades de llegar al poder, también le ponían plata a los perdedores y en el Congreso de la República financiaron la campaña de varios que terminaron siendo luego congresistas de la República. Y entonces tenía a todo el poder de su lado, oposición, oficialismo, siempre en el interés de retribuirle a la empresa corruptora para que pudiera no solo mantenerse en los términos en el que durante muchos años estuvo nuestro país, es decir, muy beneficiada por obras públicas enormes y de gran infraestructura, sino que además todos los mecanismos de control estuvieran muy bien manejados para su favor, es decir, a su favor. Manejaba la política, luego se involucraba en los procesos de licitación, en su directa vinculación con el Club de la Construcción, pagaba a los árbitros por si tenía algún problema judicial, buscaba ir a este mecanismo, y ahí hay más de uno, inclusive un abogado al que han puesto en la categoría de sabiondo, que está directamente vinculado por lo menos a una investigación y podría terminar siendo señalado ya judicialmente como un operador pagado, disfrazado de independiente. Pero además de eso, no solo coimeaba para ganar, no solo
aseguraba el vínculo político y a través de coimas el relacionamiento directo con las autoridades que al final decidían y direccionaban las obras, sino pagaba también a empresas que eran de fachada y que supuestamente se dedicaban a supervisar el cumplimiento de las obras. Y no supervisaban nada, en realidad les pagaban. Este es el caso de los Peñaranda y ha sido sentenciado ya a estas penas tan altas. Y el otro asunto que hay que poner también en relieve, en este caso en particular, plata de Odebrecht para pagar a supervisoras para que se hicieran las entendidas si es que esto no se desarrollaba como correspondía. Y la plata iba a dólares. Ya muchos de los que están preocupados por el avance de este caso seguramente les ha generado urticaria estos últimos días a propósito de esta sentencia, porque es de ahí que salía la plata en loncheras, en maletines o, digamos, de modalidades distintas. Entonces el caso está avanzando. Por eso es que la intensidad de la campaña y el interés por traerse abajo al equipo Lavallato se ha, por cierto, en los últimos días intensificado de una manera muy, muy notoria, ¿no? La campaña ha revitalizado y las peores artes están encaminadas a desacreditar y a traerse abajo todo lo que pueda hacer el equipo Lavallato. ¿Por qué? Porque ya se están produciendo sentencias. Toledo, Humala Nadine, estos casos, se viene, todos los casos de corrupción en la época del segundo gobierno de Alan García, se viene Susana Villarán, se viene Vizcarra, o sea, se vienen varios casos, PPK, y eso es lo que quieren parar. Y por supuesto, el estelar es el caso Cócteles, que la señora Keiko Fujimori va a tratar de evitar llegue a juicio nuevamente, de donde por obra y gracia y del salvavidas que le dio el Tribunal Constitucional, el gran garante de la impunidad por estos días, inclusive que él está dando respiración boca a boca a los cuellos blancos en los últimos días, pues va a irse de a poquito salvando, reubicando y volver a las prácticas que ya antes más o menos se conocían, que no son necesariamente las mejores para el sistema de justicia, y de eso voy a hablar en un ratito. Un tremendo logro esta condena contra dos empresarios vinculados a Odebrecht, donde está en las portadas de los periódicos que maldicen al equipo Lavallato porque dicen que no trabaja, nada, porque al contrario, es por el trabajo que están haciendo que no los quieren porque ya les están vistando la basta del pantalón a muchos de los jefes de los que manejan en este tiempo la política y el poder. Y entonces, en el propio Ministerio Público hay que hacer notar de una denuncia que han hecho 5 fiscales, una denuncia penal contra el jefe de la ANC del Ministerio Público, de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, el señor Antonio Fernández Gerí, que hace rato, por una medida de resguardo, una medida preventiva, una medida cautelar, debiera ser separado ya de este cargo, desde donde se han venido produciendo una serie de acciones de hostilidad, de persecución, y que en este caso, no solo en la vía administrativa, han sido ya señalados y encaminados con denuncias, sino también en la vía penal. 5 fiscales titulares, dentro de los cuales se encuentra José Domingo Pérez, han presentado una denuncia penal contra el señor Fernández Gerí ante el Ministerio Público. Esto ya fue entregado a la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, por presuntos delitos de, miren ustedes, usurpación de función pública, abuso de autoridad, omisión de actos funcionales, prevaricato, falsedad ideológica, falsedad genérica. Quienes han firmado esta denuncia, junto con José Domingo Pérez, la firmaron Fanny García Caro, Rocío Vences González, Yesenia Saldarriaga Lores, Juan Ander Alvites Llanos. ¿Y qué cosa es lo que argumentan, lo que arguyen, lo que plantean, qué cosa sostiene su denuncia? Que sanciones que les han impuesto o a otros afectan su derecho a permanecer en el cargo que está protegido por la ley de carrera fiscal. Además, señalan que Fernández Gerí ha utilizado un reglamento disciplinario incompleto, que además no fue publicado como corresponde oficialmente en el diario El Peruano, y que además en su publicación se pueda garantizar el conocimiento de quienes están sometidos
a procedimientos que ha encaminado este funcionario. Un funcionario tremendamente vinculado al APRA, una persona tremendamente vinculada a Fuerza Popular, a decir de los que han podido en los últimos tiempos establecer conexión, sobre todo con uno de los abogados de esta agrupación política, el señor Cristian Salas, y que José Domingo Pérez ayer ha salido a expresar una preocupación porque la señora fiscal de la Nación ha dicho que nunca les han entregado un audio en el que el señor Fernández Gerí y el señor Cristian Salas, ambos abogados, en la práctica de personajes como Keiko Fujimori, pues conversaban para ver en qué momento es bueno lanzarse a la piscina para descabezar el equipo de Lavallato y en particular el que lideraba José Domingo Pérez, cosa que después pasó, por cierto, ¿no? Esto de no voy a remar solo. La Fiscalía de la Nación ha dicho, no nos ha entregado nadie un audio y ha mencionado a Karin López como la persona que ha estado en ese interés, en ese propósito. Lo que José Domingo Pérez ha dicho ayer, que está mal y coincido, pues lanzar un nombre así de aventuradamente y de responsablemente, y lo que José Domingo Pérez ha dicho, al margen de que si le entregaron o no, lo que habría que preguntarle a estos puntos es si escucharon o no el audio. Porque claro, la queja de José Domingo Pérez es que no lo quisieron recibir. No es que no lo escucharon, sino no lo quisieron recibir. Y esto ya está en manos probablemente de otros fiscales y en algún momento seguramente se conocerá, ¿no es cierto? Vamos a escuchar justamente lo que dijo José Domingo Pérez a propósito de lo que en una entrevista con Juliana Oxenford dijo la fiscal de la Nación. Cuando ella le señala a usted de que no ha recibido el audio, este famoso audio entre el señor Fernández Gerí y gracias a Willax, ya se sabe que la otra parte, el otro interlocutor, es el abogado de Fuerza Popular, Cristian Salas Beteta. Lo que la señora no le dijo, la señora fiscal de la Nación no le dijo, o por lo menos no respondió, es si es que su despacho, ella, los fiscales adjuntos supremos a ella, el doctor Marcial Pauca, ¿escucharon o no escucharon el audio? ¿Por qué? Porque si escucharon el audio, la pregunta sería la siguiente: ¿qué hicieron luego de escuchar el audio? ¿Tomaron alguna acción? ¿Lo incautaron? ¿Trataron de proteger a quien porta este audio? Por el contrario, lo que hemos visto en la última entrevista es a una enfadada señora fiscal de la Nación exponer públicamente el nombre de la persona que porta el audio, generándole un nivel de riesgo. Ahora, esto último es cierto, ¿no? No se puede tan abiertamente hablar de una persona más que tiene ciertos niveles de protección en el marco, hasta donde entiendo, son colaboraciones eficaces o contribuciones que está haciendo el Ministerio Público en más de un caso, ¿no? Pero claro, parece sutil, pero ahí puede estar la diferencia. Si la pregunta es, ¿usted tiene el audio? La Fiscalía de la Nación dice, nunca nos han entregado, nunca lo hemos tenido, nunca ha estado en nuestras manos. Claro, parece sutil, pero lo que dice José Domingo Pérez es si los adjuntos de la señora fiscal de la Nación lo escucharon. Y si no lo tienen, ¿qué cosa hicieron después de escucharlo? Habría que ver qué respuesta da la fiscal de la Nación en torno a ese tema y, sobre todo, qué cosa es lo que va a pasar si es que este audio está ya en manos de otra fiscalía y se ha iniciado, sumado eso a algún procedimiento en curso. Pues bueno, pero ahí está el fiscal José Domingo Pérez dando su punto de vista respecto a lo que la propia fiscal de la Nación ha dicho, en particular en este tema. Y esto lo puede hacer en la condición de fiscal suspendido, porque ya sabe usted que si estaría en funciones no podría, sino solo con la autorización de la fiscal de la Nación, salir a refutar a la fiscal de la Nación, cosa que termina siendo poco creíble o poco probable, por decirlo de alguna manera. Y el Tribunal Constitucional ahora da cuenta de qué está hecho y para qué ha servido y para qué va a servir y para qué se ha conformado de la manera que ya estamos viendo. Pues bueno,
ha repuesto a Tomás Aladino Gálvez como fiscal supremo titular. Ha ordenado la reposición de Tomás Gálvez como fiscal supremo al declarar fundada su demanda de amparo, ¿no? Esto lo ha hecho el Tribunal Constitucional. Ahí está, declarar nulos el procedimiento disciplinario tal y todas las resoluciones que en el marco de dicho procedimiento se hayan emitido, incluida la resolución número tal del 23 de abril del 21, dejando a salvo la competencia de la Junta de Justicia para iniciar un nuevo procedimiento disciplinario. Declarar nula la resolución del fiscal de Nación del 21, de fecha del 7 de septiembre del 21, y ordenar la reposición. Manténlo ahí. Esto es, ojo, una sentencia del Tribunal Constitucional que tiene 4 votos a favor y 3 votos en contra. Claro, alguien dirá, pero al final la mayoría manda. Pero sí es importante porque el razonamiento del tribunal está partido en torno a decisiones que tomó la Junta Nacional de Justicia y que ya tuvieron antecedentes y van a tener, por supuesto, otras repercusiones en otros casos también. Y es que el procedimiento disciplinario que se le aplicó al señor Tomás Aladino Gálvez, es decir, el proceso inmediato que está previsto para casos indiscutibles, flagrantes, o casos que tienen alta importancia y alta evidencia inicial y que no siguen el procedimiento incorporando la etapa de investigación preliminar, sino que saltan ese procedimiento para tomar decisiones prontamente, porque la sola presencia de estos funcionarios en los cargos que tenían podrían, entre otros, obstaculizar la posibilidad de investigar profundamente los casos que se le imputan, o las responsabilidades o las faltas que se le imputan. Pues bueno, 4 de 7 magistrados del Tribunal Constitucional, vamos a poner su nombre para que usted claramente sepa quiénes son: Pacheco Cerca, que es la presidenta del Tribunal Constitucional; el señor Morales Sarabia, como no, siempre tan diligente; el señor Gutiérrez Tixe y el señor Hernández Chávez. O sea, la bancada, la extensión del Congreso de la República en una conformación casi inamovible de 4 personas que han razonado en esa dirección. Son 3 los magistrados que más bien han dicho lo contrario, es decir, que lo que hizo la Junta Nacional de Justicia era perfectamente viable y estaba prevista para casos de esa naturaleza. ¿Qué cosa es lo que se le atribuye o qué cosa se le atribuye a la Junta Nacional de Justicia que no alegó debidamente y que no se puede saltar en ningún procedimiento una etapa de esta naturaleza? Eso es lo que se le ha aplicado a Patricia Benavides, eso es lo que se ha aplicado a otros cuellitos blancos, aunque bastante percudidos en algún caso por las conexiones que tenían con redes de corrupción en el propio Ministerio Público o el Poder Judicial. ¿Qué cosa es lo que va a pasar ahora con el señor Tomás Gálvez, que estaba ya vinculado al ámbito de la política con el interés de participar como candidato en las próximas elecciones? Pues al haberse habilitado la vacante de la señora Patricia Benavides, tendrá la Junta que reponerlo. Dice la sentencia del tribunal que debiera, si es que conviene o le parece necesario, la Junta abrir otro procedimiento. Ya no inmediato, sino un procedimiento regular. Pero bien difícil que esta Junta Nacional de Justicia, que ya sabemos para dónde van sus afinidades, pues inicie un proceso en este caso. O sea, se acabó uno de los casos más emblemáticos del paquete más grande que se llamó, recordarán ustedes, los cuellos blancos. Digo, recordarán ustedes, porque esto casi es ya el pasado, casi esto es nostalgia, porque ahora hay nuevos tiempos, se han reubicado y están otra vez regresando a ubicaciones de alto poder en el sistema de justicia, no para prestigiarlo, como ha dicho el señor Tomás Gálvez, desde mi modesto punto de vista, sino más bien para ajustar cuentas e iniciar la cacería de brujas probablemente. Así como van las cosas, dentro de poco vamos a tener como presidente de la Corte Suprema al señor Inostroza Pallachi, y todos los que investigaron su caso sometidos a una persecución indebida desarrollada e impulsada por ellos en las más altas esferas del sistema de administración de justicia en nuestro país. El mundo al revés.
Es decir, los cuellos blancos están de vuelta y lo están haciendo no solo de la mano del Tribunal Constitucional, sino con la algarabía de quienes hoy día están en el poder y lo único que quieren es, junto con permanecer en él para seguir llevándose en peso el país, sino para procurarse su impunidad. Esto ayuda muchísimo en esa tarea a la que están abocados todos estos sectores, yo diría altamente mafiosos y tremendamente contaminados, ¿no? Han capturado las instituciones, están retornando a sus alfiles al sistema de administración de justicia y por supuesto eso les va a dar garantía de chalequeo después de que se vayan, porque no les va a pasar nada. Piensan en el hoy, piensan en el mañana, pero también están habilitando un trato amigable pasado mañana cuando ya dejen el poder, ¿no? Pero vamos a recordar quién es Tomás Aladino Gálvez. Esto ayer ha sido difundido en las redes sociales solamente como recuerdo de sus cercanías, proximidades, de sus filiaciones y amistades con protagonistas de esta historia que generó tanta indignación en la población hacia el 2018, una movilización ciudadana muy importante y que mereció algunas reformas que hoy día están prácticamente ya diluidas, no porque necesariamente no hayan funcionado, sino porque los que en ese momento estaban en la condición de objetivo, de caso, y cuyo comportamiento ameritaba procedimientos inmediatos para poder librarnos de lo que venía haciendo el sistema de justicia, y que con el tiempo y por las demoras que han habido, se han reubicado y ahora están viniendo más bien con el poder para vengarse. Solamente un pequeño, ¿no?, aperitivo sobre las amistades y conversaciones de Tomás Aladino Gálvez, que ahora ha sido librado por el Tribunal Constitucional y regresará al Ministerio Público. Desde mi modesto punto de vista, no como él ha dicho, para volverlo eficaz y darle prestigio al Ministerio Público, me da la impresión para ser un ente tremendamente perturbador y probablemente la topografía como consigna. Vamos a escuchar. Listo. Besito, hermano, ¿qué tal? Si se preocupa, ya usted se ver, ¿no? No, sí, matado, sí, él. Oye, hermano, no te vayas a olvidar el lunes, ¿no? El lunes a partir de las 4:30 estamos, dile a Lito. Ustedes son las estrellas, ¿eh? 4:30. Sí. ¿Ya? No, sí, José. Dime, ¿te hicieron llegar tus libritos? No. No, todavía. No, sí te han hecho llegar, ¿no? Y si no te damos el lunes, pues. Verifica. Ya, yo verifico, hermano, ya. Sí, voy a tener fe. Ya, lunes. Pero ya dile, hermano, 4:30 no va a desaparecer, porque ese es nuestro debate. Sí. Ahí voy. Oye, hermano, más bien, una consulta. ¿Cómo está Gustavo contigo? ¿Está bien? Se supone que bien, pues tú lo has visto y que está todo tranquilo, no hemos conversado otra cosa. ¿Por qué, ah? No, siempre es bueno medir el mundo. Lo que pasa es que tú sabes que un poco que Guillermo está pues amargo conmigo por esto de Susana. Ya. Entonces por ahí puede influir, pero tú sabes, mi hermano, yo no tengo que ver nada en eso por un lado, y por otro lado ya, pues hermano, lo que se ha arreglado ley, ¿no? Lo que te quería decir, no es que él está pidiendo apoyo, ya has hecho un broadcaster, ¿ya? Y yo estoy apoyando 100%, pero no va a decir que estoy apoyando nada. Aquí hermano. Pero hermano, si vos hablas fijo ya, no sé por qué se asusta, compadre, eso no hay ningún inconveniente. Solamente sí, no, ya. Y hermano, el lunes. Hazle acordar al Lito. Hazme llegar el libro, no habrá que compadre. No, ahí ya te damos, compadre, también quiere que me mande un propio. Bueno, ahí están las cercanías del restituido fiscal supremo, el señor Gálvez, hablando con mucha naturalidad de cómo acomodar o alinear las cosas para que entre amigos todo se pueda encaminar de la manera más amigable posible, ¿no? Ahora va a regresar a la Fiscalía Suprema. Y claro, en el marco de la dejadez y muchas veces la poca audacia y a veces disminuida valentía en algunos miembros de las Fiscalías Supremas, este personaje va a ser
un animador y puede terminar con eso encaminando varias decisiones del Ministerio Público en la dirección que más le conviene a él y a sus amigos. Vamos a estar, por supuesto, muy atentos a eso. ¿Qué cosa ha dicho después de haberse enterado de esto que estaba más cantado ya, que va a restablecer la eficacia y el prestigio del Ministerio Público? Tengo que empaparme de la problemática del Ministerio Público y tengo la plena seguridad que voy a buscar restablecer el prestigio y la eficacia del Ministerio Público, que siempre lo tuvo. En estos últimos tiempos se ha venido a menos, precisamente porque estaban dirigidos por este señor Pablo Sánchez y por la señora Zoraida Ábalos, que hipotecaron al Ministerio Público a intereses políticos. Y eso nos ha llevado a esta situación. ¿Cree usted que va a poder trabajar en armonía con sus colegas fiscales supremos, algunos de los cuales han mencionado muy críticamente, como es Pablo Sánchez y Zoraida Ábalos? Es que esos señores ya no debieran estar en el Ministerio Público. Ya deberían haber salido. Ellos son los responsables de esta situación caótica y crítica que está el Ministerio Público. Son los responsables ellos. Se aferran al cargo porque afuera se mueren de hambre, porque no conocen ni siquiera el derecho ni pueden trabajar esforzando, si no solo se valen del cargo. Bueno, ya saben ustedes qué va a significar la presidencia de Tomás Galvez. Esa es su agenda. El encargo es sacar a Zoraida Ábalos y a Pablo Sánchez para que en el marco de ese vacío ya no tener en el Congreso de la República la necesidad de reorganizarlo, sino de servir que han entrado no los mejores, sino los mejores amigos. La lógica de los hermanos, por supuesto, ¿no? Así entra con esa furibunda manera de despreciar a sus colegas, porque ahí es donde radica el corazón del problema para los que son amigos del señor Tomás Galvez. Es decir, la incomodidad o el obstáculo que generan algunos fiscales supremos y otros, porque también ha atacado al fiscal Vela, al fiscal José Domingo Pérez, a los que han terminado siendo durante este último tiempo largo, desde el 21 adelante que fue destituido, y lo convirtieron en un operador de ese sector. Vamos a compilar durante los próximos días las presentaciones que el señor ha hecho, sobre todo en el canal del señor investigado por lavado de activos, despotricando y operando para ese sector de una manera clara y directa, porque de eso se trataba, ¿no? De buscar a alguien que gatille contra los que le generan incomodidad a estos siempre interesados personajes, ¿no? Vamos a estar atentos, por supuesto, a lo que eso puede significar. Vamos a irnos a otro tema de la justicia, vamos a saltar a la salud, que también requiere de que la justicia ojalá mire con atención y sancione a los responsables. Salud con Lupa, que está haciendo un excelente trabajo investigativo en este ámbito tan cotidiano como la salud pública y la alta desatención y el riesgo al que estamos cotidianamente sometidos, pues publicó una compra de suero con precio sobrevalorado a una empresa que recientemente fue creada en noviembre. Esta compra la ha hecho E-Salud. Vamos a apreciar, observar este video y luego hacemos algunos comentarios. E-Salud, de quien depende la salud de más de 12 millones de peruanos, acaba de protagonizar un nuevo escándalo. En plena emergencia, adjudicó 57 millones de soles para comprar suero fisiológico a una empresa recién creada, sin experiencia y con precios inflados hasta 4 veces por encima del mercado. Hablamos de Master Medical, una empresa sin planta ni stock en Perú, pero que aún así fue elegida por E-Salud para vender 4 millones de unidades de suero a precios elevadísimos. Un suero de 1 litro de 2 soles con 98 a 12 soles con 79. Un suero de medio litro de 2 soles con 18 a 10 soles con 14. Un suero de 250 mililitros de 97 céntimos a 8 soles. Master Medical fue fundada recién en noviembre de 2024. ¿Quiénes están detrás? Los hermanos Juan Sebastián y Juan Alejandro Vinelli Ayala, involucrados en una investigación por lavado de dinero en Estados Unidos. El caso Panama Papers como inversionistas de una empresa creada en un paraíso fiscal y ventas irregulares de pruebas COVID en Ecuador. Y como si fuera poco, Master Medical no tiene plantas en Perú. Para cumplir con el contrato que le adjudicó Salud, tercerizó el servicio a Ginseng Ecuador.
que tiene denuncias por medicamentos vencidos y sin permisos sanitarios en Perú. Todo el proceso que favoreció a Master Medical fue express, en menos de un mes. El 31 de marzo de Salud invitó a 3 empresas a participar. El 25 de abril ya había adjudicado la compra millonaria. Y 2 meses después de asumir el cargo, el presidente de Salud, Segundo Hacho, ya enfrentaba su primer gran escándalo. Tras la denuncia revelada por altavoz, el Salud anunció que anulaba el contrato, separaba a los funcionarios involucrados y prometió un nuevo proceso bajo supervisión. Bueno, así es como está la cosa, así es como se juega con la salud pública y con el dinero que podría, de encaminarse debidamente, servir para mucha más gente y no llenar los bolsillos de inescrupulosos. Miren ustedes la cantidad. Ya han escuchado, como siempre, en su editorial, las cosas que están pasando, que es bien preocupante, ¿no? Estamos de nuevo en los escándalos en el Poder Judicial, en la Fiscalía y obviamente en la salud, ¿no? Porque allá las cosas están muy malas. ¿Cuánto más va a salir, ¿no? De este tipo de cosas. Ya bien, vamos con una... Han escuchado In the Name of Love de Sirex. Acá tenemos este artículo también preocupante, ¿no? La famosa ciudadela Chimú sufre la invasión de traficantes de terrenos y los emprendimientos de agricultores informales. Las autoridades del Ministerio de Cultura de la región, todos acuñistas, guardan silencio. De Alonso Zambrano en Hildebrand en sus 13. A la ciudadela de Chanchan está sitiada. Las checan las mafias del tráfico de terrenos que han levantado edificios de hasta 5 plantas en el complejo y la emboscan los agricultores informales que aprovechan la mínima oportunidad para abrir trochas que atraviesan el complejo arqueológico. En la sucursal liberteña del Ministerio de Cultura, controlada paradójicamente para César Acuña, apuestan por el silencio. Hace un mes vimos a 4 sujetos con armas que empezaron a tumbar huacas en la parte alta de Chanchan. Primero invaden esos terrenos y luego los venden como lotes o los convierten en zonas agrícolas. Prácticamente tenemos a delincuentes viviendo con nosotros, explica Isabel Rodríguez, vecina de la zona de Bachaque. Ya llevamos 4 años con el problema de las invasiones. Sin embargo, este año ha empeorado. Ahora, añade la mujer, han empezado a invadir terrenos a menos de 50 metros de la ciudadela de Chanchan. Ya solo falta que se metan al Palacio Arqueológico. Los invasores se han instalado en la zona de influencia, pero los agricultores se han llevado por delante varias hectáreas del complejo y ahora apuestan por hacer carreteras. El pasado jueves 17 a las 4 de la tarde, la policía detuvo a Isabel Jara Rubio, 52 años, y Antonio Tentez Reyes, 47 años, en el sector Pampas de Padre Abán, dentro de Chanchan Jara. Una agricultora aprovechó que había poca vigilancia por el feriado largo y metió una retroexcavadora para abrir una trocha. El objetivo era conectar sus chacras con las autopistas que bordean Chanchan. Los huertos están en la zona de la influencia del complejo. La mujer alega a modo de coartada que lleva en la zona desde la década de los 90. 3 días después, el domingo 20, la policía detuvo en la misma zona a Erika Carrión Quevedo, 43 años, y a Piero Ramos Polo, 25 años, y Ángel Romero Agustín, 19 años.
quienes ingresaron a la zona arqueológica con bolsas de cemento, tablones y una mototaxi. Pretendían levantar una construcción en el complejo. Desde el 2021, las invasiones en Chanchan han aumentado exponencialmente. Una vista satelital desde Google Maps muestra campos de cultivos y viviendas levantadas en medio de las ruinas. También hay trochas que atraviesan las construcciones prehispánicas que conectan con vías como la carretera Huanchaco y Girón Salazar. Lo primero que hacen es meterse al terreno, luego colocan gente para que lo cuide, después lo cercan y finalmente buscan a una persona para venderlo. Son traficantes de terrenos que te pueden vender una hectárea por 100.000, soles, dice Isabel Rodríguez. En las zonas Trópico y Santa María Alta ya hay viviendas de hasta 5 pisos. Son traficantes de tierra que han hecho esas casas con la venia de los funcionarios de la Dirección Desconcentrada de Cultura de la Libertad, dice Víctor Cruz, presidente de la Asociación de Agricultores de la zona de Chanchan. Cuando le preguntamos a Cruz por la agricultora que metió una retroexcavadora dañando el complejo arqueológico, dice: nosotros no podemos avalar lo que ha hecho porque es un delito y un atentado al patrimonio cultural. Javín González, periodista de Sol TV, cuenta que en Chanchan se han impuesto las mafias y se ha vuelto tierra de nadie. Los enfrentamientos son incluso entre los propios agricultores que aspiran a seguir ampliando su propiedad a cuenta del patrimonio cultural del país. Ellos mismos se denuncian por la propiedad de los terrenos, dice González. Y en medio de esta suerte de guerra civil han incursionado las bandas del crimen organizado, dedicadas al tráfico de terrenos. En esa zona opera la banda La Jauría. Los que tendrían que defender ese patrimonio son los de la Dirección Desconcentrada del Ministerio de Cultura, pero actualmente está en manos de un militante de APP, David Calderón. En Trujillo también hay otras invasiones similares en Santo Dominguito, una zona donde hay geoglifos, dice Juri Castro, periodista de la industria. El modus operandi que siguen los invasores para legalizar los terrenos es la tramitación de conexiones de agua con la empresa local Sedalip. Aun cuando la ley lo impide, no les resulta difícil. La compañía Sedalip actualmente es manejado por Alianza para el Progreso, dice Castro. En fotografías y videos obtenidos por esta revista se observa viviendas y muros de cemento de las invasiones con propaganda electoral de Alianza para el Progreso. Se lee: Alianza para el Progreso CAP 2026. CAP son las iniciales de César Acuña Peralta. No sé cómo consiguen, pero ellos sacan papeles, consiguen documentos con las autoridades, dice Isabel Rodríguez. El 31 de enero de este año, la Segunda Fiscalía de Prevención emitió un informe en el que concluye que entre los invasores de Chanchan está la Asociación de Viviendas Las Praderas de San Isidro, cuyo representante legal es el empresario Comín Aguirre Pérez. La Asociación de Las Praderas tiene 3 investigaciones en la Fiscalía por apropiarse de 9 hectáreas de la zona protegida de Chanchan.
En ellas construyó un condominio con 4 canchas de gras sintético, un edificio de 6 pisos, 2 espacios de juegos infantiles y una plazoleta. En enero de 2024, el Ministerio de Cultura emitió 2 resoluciones ordenando demoler las construcciones. Un mes después, las resoluciones fueron anuladas por la propia cartera de Cultura. El complejo arqueológico de Chan Chan no tiene suficiente personal para cuidar sus zonas intangibles. Estamos hablando de 1.400 hectáreas, dice Víctor Cruz, de la Asociación de Agricultores de Chan Chan. Un informe del Ministerio de la Cultura señala que el 22 de mayo de 2024 se identificó la invasión de un terreno de 1.584 metros cuadrados donde se instaló una plantación de maracuyá. Cuando los observadores del Ministerio de Cultura analizaron el terreno, hallaron cerámicas destruidas que habían estado enterrados bajo tierra durante siglos. La excavación ha expuesto evidencias arqueológicas como fragmentos de cerámica, restos malacológicos, restos de moluscos, restos de algodón y fragmentos textiles. Además, en medio de las áreas sembradas y en los cortes del montículo se puede ver fragmentos de cerámica de color negro y rojo, dice el informe. David Calderón de los Ríos, jefe de dirección desconcentrada del Ministerio de Cultura y la Libertad y militante de APP, no quiso dar su versión para este reportaje. Qué bonito, ¿no? Así se puede ver la ignorancia, el tipo neandertal cultural, ¿no? Que es obviamente el gran papa de Acuña, ¿no? De César Acuña Peralta, pero más de sus seguidores, ¿no? Así es un partido de neandertales, como hay también en el Congreso. Esto refleja claramente que altamente Ahí le está llega... Soto. Ahí está Soto. La historia, ¿no? La historia, claro, Soto acá, ¿no? Es igual de neandertal. Es gente sin cultura, gente, sí, dólar, no le importa en absolutamente nada la cultura prehispánica o hispánica que sea. Ellos solo plata, ¿no? En todo caso, caminan así con el bulldozer encima, ¿no? Es simbólico esto, ¿no? Pero acá parece a la moda esto, no es que es una cosa, ¿cómo se puede decir? Especial, ¿no?